el decir voy a una cita médica y después esa cita no se produce. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Pues pedir el resguardo, la justificación de que efectivamente ha estado en una cita médica. Buenas noches, así lo ha anunciado la delegada del Gobierno hoy en nuestro programa Conectados, en una larga entrevista cuyo contenido iremos desgranando a lo largo de este informativo. Y es que lo que nadie puede negar es que muchos han sido hoy los ciudadanos que han partido rumbo a la península ignorando las recomendaciones para no viajar y contribuir así a la propagación del virus. Bastante afluencia en algún tipo de horario, sí, sobre todo en mediodía, que es cuando se suele ir más personas. Se va mucha gente, se va mucha gente. Ayer, por ejemplo, había un mogollón de gente que se iba. Pues con la incidencia acumulada que tiene Ceuta, es muy probable que los establecimientos hosteleros tengan que cerrar sus espacios interiores en los próximos días. Así lo ha acordado hoy la Comisión de Salud Pública, quien ha fijado el límite para el cierre en el índice de 150 casos por 100.000 habitantes. Ceuta, recordemos, tiene hoy 250,68 casos por 100.000 habitantes. En la entrevista concedida a esta televisión, la delegada del Gobierno ha hablado de muchos asuntos. Ha anunciado el próximo traslado del SUAP, así como el desbloqueo del proyecto del Colegio del Brull, y por otro lado ha negado que vaya a haber operación Paso del Estrecho, y también ha anunciado una próxima repatriación de marroquíes, la que ya ha tratado con las autoridades del país vecino. Entonces ahora se han apuntado en delegación unas 200 personas. Ya hemos hecho las gestiones, le he pedido, por favor, están viendo porque ellos siempre contrastan las personas que van a salir, a los pueblos que van y tal, y les he pedido, por favor, que sea antes del Ramadán, y en ello estamos. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. Desde hoy se han intensificado los controles en las entradas y salidas de Ceuta. Hoy la delegada del Gobierno ha calificado de chocante que 600 personas al mes viajen a la península por citas médicas. Por tanto, y para evitar que estas citas sirvan de coartada para que muchos puedan viajar fuera de Ceuta, desde hoy se va a pedir ya la justificación de haber asistido a dichas citas. Resulta un poco chocante que si hacemos el cómputo del mes, 600 personas hayan salido de Ceuta a una cita médica. Entonces lo que se va a controlar que efectivamente se vaya a una cita médica. O sea, sabemos que de Ceuta salen todas las semanas y diariamente personas pues que, aunque trabajan en Ceuta, tienen su domicilio en otro punto de la península. Esos son personas pues, que tienen que salir, así lo viene recogido y no podemos hacer nada. Pero personas que viven en Ceuta y que salen expresamente a una cita médica, muy bien. O sea, perfecto para la que vaya a la cita médica, pero que no sea el decir voy a una cita médica y después esa cita no se produce. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Pues pedir el resguardo, la justificación de que efectivamente ha estado en una cita médica. A pesar de la situación epidemiológica que se vive en Ceuta, las salidas de personas desde nuestra ciudad a la península se han incrementado durante el mes de marzo. Algunas agencias de viajes, como es el caso de la agencia Dinamar, han aumentado sus ventas de billetes y no solo de barco, sino también de tren y autobús. La mayor parte es barco, pero aún así pues, hay gente que también compra avión. Autobuses, por ejemplo, muchos estudiantes compran autobuses para volver a su lugar de residencia y al contrario también nos llama mucha gente, muchos estudiantes de clientes que tenemos de Granada y en fin, de autobuses sobre todo también. Bastante afluencia en algún tipo de horario, sí, sobre todo en mediodía, que es cuando se suele ir más personas. Pero completo no, y sí que es verdad que la semana que viene, por ejemplo, los jueves y viernes Acciona no ha restringido su salida, pero las otras dos compañías siguen con horarios normales.
Las solicitudes de empadronamiento en la ciudad también han aumentado de manera significativa en estos días previos a la Semana Santa, sin importar el estado de alarma y las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno para este periodo vacacional. Desde la oficina del puerto se han generado algo más de 300 certificados para viajar. Se va mucha gente, se va mucha gente. Ayer, por ejemplo, había un mogollón de gente que se iba, mucha chavalería de los chicos que están estudiando aquí en la universidad y que viven cerca de Ceuta, y entonces toda esa gente se fueron ayer y han estado yéndose durante toda la semana. O sea que hoy es viernes, pero ya ha habido mucha gente que ha salido durante toda la semana, no solamente hoy. Yo siempre digo que es que hay un real decreto para cumplirlo. Entonces, bueno, el que no lo cumpla o se vaya, lo hace bajo su responsabilidad y eso ya es cosa de cada uno. Ante el regreso de los estudiantes ceutíes con motivo de la Semana Santa, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación ha querido hacer un llamamiento especial a este colectivo para que a su vuelta se hagan pruebas rápidas en el punto COVID, test que son gratuitos, voluntarios, pero altamente recomendables para este colectivo. Hay que rellenar un formulario que está disponible en la web de la ciudad para todas las personas que lleguen a Ceuta, con independencia de su procedencia o si es residente o no en la ciudad. La dirección es www.ceuta.es/ceuta/COVID-regreso y una vez cumplimentando se enviará de manera automática a la Consejería de Sanidad, que llamarán al usuario por teléfono para darle cita. Y Ceuta sube su índice a 260,68 casos por 100.000 habitantes en la incidencia acumulada a 14 días. En el hospital, en cambio, desciende la presión. Hoy hay 26 personas, 9 en UCI, 15 en planta y 2 en urgencias. Los curados hoy son 22 y los casos activos 175. En Ceuta las personas en aislamiento son 666. Los nuevos casos positivos de hoy han sido 15, 10 hombres y 5 mujeres. Por edades, los nuevos positivos son 3 de entre 15 y 19 años, 2 entre 20 y 29, 4 de entre 40 y 49 años, 5 de entre 50 y 59 y por último 1 por encima de los 70 años. Pues con la incidencia acumulada que tiene Ceuta, es muy probable que los establecimientos hosteleros tengan que cerrar sus espacios interiores en los próximos días. Así lo ha acordado hoy la Comisión de Salud Pública, quien ha fijado el límite en el índice de 150. Ceuta, recordemos que tiene 260,68 casos. La Comisión de Salud Pública plantea la recomendación de cerrar el servicio en la restauración si el territorio se encuentra en nivel de alerta alto o muy alto, es decir, con una incidencia superior a 150 y otros indicadores elevados como la ocupación hospitalaria. Es el caso de Ceuta, que tendría que cerrar el interior de estos servicios si sigue con la tasa de incidencia actual. Esta nueva actualización impone que cuando el nivel sea alto, la supresión del servicio en zonas interiores de hostelería, y si se trata de un nivel muy alto, limitar las reuniones tanto en público como en privado a un máximo de 6 personas o 4 y siempre con convivientes. Vamos con más asuntos. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación seguirá vacunando en los próximos días de Semana Santa, incluidos los festivos. Esto será para mayores de 70 y 80 años, para primera y segunda dosis y trabajadores de colectivos esenciales hasta 65 años que ya pueden recibir la vacuna de AstraZeneca. La ciudad autónoma ha anunciado que la campaña de vacunación no se interrumpirá durante los días de Semana Santa para agilizar así el proceso y lograr tener más del 16% de la población inmunizada, al menos con una dosis a final de abril. Se van a administrar un total de 2.000 vacunas en los próximos días para recuperar el retraso producido por la falta de suministro y la suspensión cautelar de la vacuna de AstraZeneca. En el punto de vacunación del Ayuntamiento se citará a los mayores de 70 y 80 años, trabajadores esenciales incluidos en el grupo 6 y a los que ya se les puede administrar la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años.
además de profesionales sanitarios no en primera línea y sociosanitarios. También aquellas personas entre las de 55 y 65 años que no se hayan vacunado con anterioridad. Ceuta ha recibido de momento 1.170 vacunas de Pfizer y 200 de AstraZeneca y tiene previsto 600 más antes de que termine la semana, 400 de Modernas y 200 de AstraZeneca. Seguimos hablando de vacunas porque el Ingesa continúa con la vacunación en domicilios a los grandes dependientes y mayores de 80 años. Concretamente, los enfermeros y enfermeras de atención primaria del Centro de Salud de Otero se encargan de suministrar la vacuna Pfizer a todas aquellas personas que no pueden desplazarse a las instalaciones sanitarias o punto de vacunación. Son muy vulnerables, que en su situación ellos por sí no están tan expuestos porque no suelen salir de casa. El gran riesgo es la familia o el entorno, tanto de personas que los atienden, cuidadores, familiares. Entonces, pues bueno, el ir hasta ellos y darle esas defensas que en cierto modo no disponen, pues para mí es una cosa pues muy importante. El ritmo de vacunación en los domicilios está siendo favorable, según el Ingesa, debido a la planificación y coordinación que existe en atención primaria, donde enfermeras y coordinadores organizan todas las gestiones para que los pacientes que no puedan acudir al centro de salud sean vacunados en sus domicilios. La administración de la vacuna se está realizando por zonas para que el tiempo de vacunación sea lo más rápido posible. Fallecen las personas que son vulnerables y sobre todo las personas de mayor edad. Entonces darle una vacuna para mí es que la vacuna es la solución. El Instituto de Gestión Sanitaria recuerda que estas acciones se realizan siguiendo los protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad para salvaguardar las dosis y que puedan llegar en perfecto estado a los domicilios. Ante estos días festivos, la delegada del Gobierno pide prudencia y responsabilidad a los ceutíes. Salvadora Mateos recuerda que está en nuestras manos vencer a la pandemia y evitar nuevos contagios. Mascarilla, distancia social, nada de aglomeraciones, nada de fiesta. Las playas, por favor, distancia, distancia. En la calle, distancia. En las cafeterías, distancia. Distancia y mascarilla, que guardemos las normas todo, que es la única forma de no contagiarnos. Los datos de coronavirus relativos al ámbito escolar corresponden a 4 docentes positivos y 23 en aislamiento. El número de personal no docente positivo en COVID es de 5 y en aislamiento 15. Los alumnos positivos en COVID es de 42, mientras que 192 están aislados. En relación al número de centros con grupos cerrados, son 3, uno en el Beatriz de Silva, uno en el Clara Campoamor y uno en el Puertas del Campo. Por cierto, que los centros educativos permanecerán cerrados hasta el próximo 12 de abril. Un total de 13,8 millones de euros va a recibir Ceuta de las ayudas directas a autónomos y empresas previstas en la línea COVID del Gobierno central. Esta orden ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la orden por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva entre las autonomías de los recursos de la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Nuestra ciudad va a recibir 13,8 millones de euros. El Ministerio de Hacienda efectuará la transferencia de estos recursos dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada una de ellas, sin perjuicio de que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla puedan solicitar que el libramiento material de los fondos se realice con posterioridad. Para determinar la cantidad que recibe cada región se han tenido en cuenta indicadores como indicador de renta, el de desempleo general, el de desempleo juvenil o el peso relativo de cada lugar en el conjunto del país. Esos 14 millones de euros vienen a demostrar que el Gobierno de España se preocupa de Ceuta.
En 8 o 10 días se producirá el traslado del servicio de urgencias de atención primaria desde sus actuales instalaciones hasta su nuevo emplazamiento en Otero. Así lo ha anunciado hoy en nuestra televisión la delegada del Gobierno, quien ha reconocido que actualmente está en unas condiciones deprimentes. La delegada del Gobierno ha avanzado hoy que en breve se va a lograr desatascar el proyecto del nuevo colegio que se construirá en el Brull a través del compromiso manifestado por el presidente de la ciudad. Así lo contaba Salvadora Mateos. El colegio que se va a hacer, que va a ser un colegio único en Ceuta, donde los niños van a llegar con 3 años y van a salir para hacer su carrera, es un sueño que ahora mismo lo tenemos un poquito atascado, pero tengo el compromiso del presidente de la ciudad, que estuvimos reunidos el lunes de la semana pasada, hablamos del tema y tengo el compromiso del presidente de la ciudad que se va a desatascar ese problemilla que hay con un vial que hay que hacer y que se necesita pues una expropiación que le corresponde a la ciudad y que estamos pendientes de ello. En el campo educativo, Comisiones Obreras ha denunciado que la figura contemplada en la Ley de Consolidación Parcial del complemento de dirección a quienes hubieran desempeñado esa función se reconoce en toda España, pero no en Ceuta. Por ello, el sindicato va a iniciar una campaña para intentar resolver esta cuestión de manera definitiva. Y es que, según Comisiones Obreras, los docentes ceutíes no tienen por qué seguir sufriendo situaciones discriminatorias que supongan recortar derechos reconocidos por ley. El sindicato va a comenzar con la presentación de reclamaciones previas, cuyo modelo pone a disposición de todos los afectados. Más noticias. Unos 200 ciudadanos marroquíes figuran en la relación de la delegación del Gobierno para ser repatriados a su país en breve. Continúan en nuestra ciudad desde que se cerró la frontera en marzo del año pasado. La delegada del Gobierno ha pedido a las autoridades marroquíes que esta repatriación se lleve a cabo antes del Ramadán, cuyo inicio está previsto para el 14 de abril. Como sabéis, se repatriaron alrededor de 600, algo más de 600. Y ahora, cuando han manifestado los que tenemos aquí que se quieren ir, porque muchos, aun a pesar de estar en listas metidos, en el último momento dijeron no, me quedo porque estoy trabajando y tengo que mandar dinero a mi familia, allí las cosas están mal, bueno, pues entendible. Entonces, ahora se han apuntado en delegación unas 200 personas. Ya hemos hecho las gestiones. Le he pedido, por favor, están viendo porque ellos siempre contrastan las personas que van a salir, a los pueblos que van y tal, y les he pedido, por favor, que sea antes del Ramadán, y en ello estamos. Y a priori no va a haber operación Paso del Estrecho, pese a que en muchos medios marroquíes se había dejado caer esta posibilidad. La delegada del Gobierno ha sido clara esta mañana, no hay nada de nada. Inmediatamente me puse en contacto con Asuntos Exteriores y me dijeron no hay nada, con el Ministerio del Interior no hay nada. Cambiamos de asunto. Caballas ha preguntado en el pleno de hoy sobre la reiterada quema de contenedores y vehículos. Además de mostrar su apoyo a los agentes policiales, Mohamed Ali ha animado a estudiar cuál es el origen social de este problema. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo contextualiza estos sucesos en una dinámica de desencanto social que recorre todos los países. En cualquier caso, se muestran abiertos a estudiar este ámbito. Hay jóvenes que no ven esperanza, que creen que es todo una frustración permanente, y yo quisiera saber si usted cree, o el Gobierno tiene previsto algún estudio en este sentido, ¿usted cree que este fenómeno es el que se da en Ceuta? Con sus aristas, señor Rontomé, porque yo creo también que algún que otro caso es delincuencia pura y dura. Pero como se está repitiendo mucho en el tiempo, no parece que sea un hecho muy puntual, parece que puede haber un patrón. Y esto yo creo que el Gobierno, que tiene recursos, debería estudiarlo. Esa frustración. Que hay también pues, unas corrientes de pensamiento que son nuevas, que tienen que ver con la cultura de ciertos jóvenes nada más. Usted tenga en cuenta que, por ejemplo, en el año 95 en Ceuta los niveles de pobreza
y de exclusión eran similares a las que tenemos ahora y, sin embargo, no se producían quema de contenedores. O sea, vamos a ver también la dimensión que tiene los cambios de comportamiento y de forma de entender las relaciones sociales que han proliferado en los últimos 10 años principalmente. Yo, por mi parte, el Gobierno no tiene problemas a la hora de analizar otras causas. Lo que sucede es que es un análisis difícil, porque para analizar esas causas tendríamos que ver los perfiles de aquellos que son detenidos por estas cuestiones. Sobre los actos de vandalismo callejero han hablado también hoy en nuestra televisión la delegada del Gobierno. Salvadora Mateos ha anunciado que ya se ha detenido a varios menores naturales de Ceuta y emplaza a repercutir la multa económica en sus progenitores. Se ha acogido a varios, pero ¿qué haces cuando son menores y se llevan al juzgado y nos quedamos ahí? Menores ceutíes, menores que tienen padres, que el otro día yo le decía eso, hace falta dar el siguiente paso, que les llegue el apretón al bolsillo a los papás. La Policía Nacional ha detenido a un individuo por estafa y usurpación del Estado civil. Los hechos ocurrieron en el mes de diciembre de 2019 y 2020, cuando varias personas se personaron en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para interponer una denuncia, ya que mediante la utilización fraudulenta de sus datos personales, terceras personas habrían procedido a la contratación de líneas de telefonía móvil, lo cual llevaba aparejado la obtención de smartphones de alta gama. Estos móviles fueron enviados a la provincia de Málaga y la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en colaboración con la Comisaría Local de Vélez Málaga, han detenido esta semana al presunto autor de los hechos. Más sucesos. La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha intervenido 35 kilos de resina de hachís y un furgón. Ha tenido lugar en la zona de embarque hacia Algeciras. Fue en el registro de dicho furgón de marca Nissan cuando encontraron en el interior del techo de la zona de carga 32 bloques que contenían los 35.000 gramos de resina de hachís. Seguidamente se procedió a la detención de su conductor y que se trata de un ceutí nacido en 1972. Volvemos al pleno de hoy. PSOE y Vox han interpelado al Gobierno sobre los daños y las actuaciones que se siguieron a consecuencia de las torrenciales lluvias sufridas en el primer fin de semana de este mes. En este caso, las socialistas Sumaya Hamed y Ana Belén Cifuentes por Vox realizaron sus planteamientos en esta sesión de control al Ejecutivo de Juan Vivas. La diputada socialista se refirió a los 168 litros por metro cuadrado del pasado día 5 del presente mes y se interesó por la atención a las familias que se vieron afectadas por esta situación, así como la cuantificación de los daños. ¿Tienen ustedes constancia del número de familias que se han visto afectadas por las inundaciones durante ese día, el pasado 5 de marzo? ¿Se han visto obligados a desalojar a algunas familias de su vivienda habitual? ¿Han articulado algún plan de ayudas que palie los destrozos ocasionados por las lluvias en viviendas particulares? ¿Se han cuantificado los daños ocasionados por la lluvia, y a cuánto asciende dicha cuantía? El consejero del área indicó que hubo solo 2 familias desalojadas y se refirió a las salidas y despliegue de los equipos de emergencia. Hubo 84 incidencias por inundación en viviendas y zonas públicas, 45 por el tema de alcantarillado atorado o sin registro y 7 incidencias por desplazamiento de tierra. Además de algunas, pues como caída de cascotes, de alguna rama de un árbol, alguna zona que quedó inundada, etc. La diputada de Vox aludió al colapso de las arquetas y a las inundaciones en diferentes lugares, atribuyendo a una falta de previsión y de limpieza durante el verano esta situación que se podía evitar con toda facilidad. Bueno, pues no solamente tuvo problema la Marina, que como siempre cuando cae agua se convierte en una balsa, sino también comercios que están a pie de acera, que se vieron totalmente inundados.
También interpeló MDIC sobre el protocolo de prevención y pérdida de agua por las tuberías de la ciudad. El consejero del área argumentó que el 48,89% de pérdidas no solo es del suministro, sino de fraudes de usuarios en la captación de agua, de las connotaciones de pago a causa de la pandemia, subvenciones y bonificaciones a mayores de 65 años, todo computable como no ingresado según la tarifa normal. Que cada vez que llueve en nuestra ciudad, pues sale a la luz, o mejor dicho, al agua en este caso, la irresponsabilidad del gobierno del señor Vivas en cuanto a la gestión que lleva a cabo en el organismo municipal de ACEMSA. Claro, y luego cuando vemos que quieren aumentar competencias, claro, si ni siquiera hacen bien su trabajo, ¿cómo quieren aumentar sus competencias? Las pérdidas, parte puede ser en esa pérdida de suministro, pero luego otra parte es la de los fraudes, que también se controlan, y luego hay otra parte que es la de condonaciones. Sabe usted que desde la pandemia hacia ahora, todas las personas que no han podido pagar su recibo del agua o que no han tenido para poder pagar, se le ha condonado esa deuda, y eso también entra dentro de esa pérdida. El Grupo Socialista ha interpelado al Gobierno preguntando si hay algún plan de fumigación y actuaciones para combatir las plagas de roedores y cucarachas y qué medidas se han adoptado. Alberto Gaitán respondió que sí, hay planificación y la ciudad está sectorizada con planes quincenales. Han sido 8.519 las actuaciones realizadas el pasado año en el plan integral que se desarrolla, donde se diagnostica la actuación, se desarrolla también la limpieza y saneamiento, aplicando métodos químicos y biológicos mediante medidas de vigilancia y de gestión de residuos. El consejero de Medio Ambiente ha dado cuenta de las ayudas al sector del taxi a la pregunta formulada por Fátima Hamed, portavoz del MDIC, que ha interpelado para interesarse por las soluciones que daba el Gobierno a las consecuencias de la pandemia que afectaba a este sector. En el BOCE había una partida específica de 250.000 euros exclusivamente a los trabajadores del sector del taxi. Mediante una resolución, se hizo esta aportación para que los taxistas pudieran acceder a esa subvención, y creo que está alrededor de unos 1.500 euros por trabajador, no solamente ya al dueño del taxi, sino también al trabajador. Creo que eso es una medida contundente y se ha hecho. Y el PP ha acusado a Vox de mantener en el pleno de hoy una actitud que ha tildado de despótica, ofensiva y matonista, en especial contra Carlos Rontomé, según añade este partido. Por tal motivo, los populares han mostrado su apoyo al consejero de Educación y Cultura y a todos los que, según el PP, son víctimas de su discurso del odio. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo para este fin de semana. Mañana sábado, tiempo parcialmente nublado con temperaturas máximas de 19 y 13 de mínima, viento de levante. El domingo, lluvias, regresan las precipitaciones, temperaturas entre 19 y 14 grados y levante fuerte. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Lobato en Avenida Ejército Español número 10. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 567. Y antes de marcharnos les contamos que el Teatro Auditorio del Rebellín cumple 10 años desde que abrió sus puertas en 2011 y para celebrarlo Cultura ha inaugurado la exposición Cultura sin pausa. Se trata de 60 imágenes de diferentes obras y espectáculos que han tenido cabida en estas tablas y que podrá visitarse hasta el próximo 30 de abril. Hoy se ha inaugurado la exposición Cultura sin pausa, un conjunto de muestras que refleja la gran actividad vivida durante estos años en el Teatro Auditorio del Rebellín.
A este acto ha asistido el consejero de Cultura, Carlos Rontomé, insistiendo en la demanda e interés de los ceutíes por las diferentes opciones que ofrece la ciudad. Los ceutíes demandan esta cultura, una cultura de nivel, y bueno, dentro de las posibilidades de la ciudad, pues intentamos satisfacer esa necesidad. Cultura tiene preparado un amplio programa de actuaciones con motivo de este aniversario. Algunas actividades relacionadas también con la Fundación Premio Convivencia, hay conciertos, en fin, es un abanico de actividades importantes a pesar de la situación que ya digo de pandemia que vivimos y que nos obliga pues a reducir algunas cuestiones. Pues esto es todo por el momento. Toda la información local pueden seguirla las 24 horas del día en nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jorge Castro y el programa El Silbato con la previa del fin de semana deportivo y al finalizar un nuevo programa de base con las competiciones de la Federación de Fútbol de Ceuta. Feliz fin de semana y recuerden adelantar una hora su reloj en la madrugada del domingo, que a las 2 serán las 3. Buenas noches, feliz fin de semana, adiós.